Hola, ¿cómo están? Me da gusto poder compartir con ustedes una enseñanza más de la palabra. Estamos estudiando lo que es la segunda carta de Pedro. Esta carta que, como ya lo hemos mencionado, ya lo he mencionado anteriormente, tiene mucho que ver con una advertencia en contra de los falsos maestros. En esta carta, Pedro viene a advertir a los lectores, advertir a la iglesia acerca de estar alerta en contra de los falsos. Y esto es muy importante para nosotros como iglesia, porque hoy en día, con la situación que vivimos, con el avance de la tecnología, podemos encontrar en el internet muchos videos que se dicen de predicadores cristianos, pero que el mensaje no es verdaderamente el de la Biblia. Entonces, por eso es importante, así como en esa época Pedro advertía acerca de los falsos maestros, hoy en día es más importante, es todavía de mayor importancia estar atentos. ¿Por qué? Porque estos falsos han entrado, estos falsos ya están adentro y están enseñando cosas que no son bíblicas. Por eso es importante que estemos alerta. Ahorita vamos a ver algunas de las características, ¿sí?, con las que podemos identificar a un falso. Pero antes yo quiero mencionarles dos ejemplos de lo que en el transcurso de la semana yo me di cuenta que podemos, que así como esos videos que hay en el internet, podemos encontrar muchos de falsos. Veía yo dos videos, uno donde está un falso apóstol hablando acerca de exigirle a Dios sus millones, decía él. Y le decía a la iglesia que ellos también tenían que exigir esos millones, usando un argumento donde él mencionaba que ya había trabajado, que él estaba enseñándole a la iglesia, que él había hablado de la salvación, que había llevado el evangelio a muchos y por eso merecía, ¿sí?, recibir esos millones. Y llevaba a la iglesia a hacer lo mismo. Otro video donde había un grupo de pastores, algunos conferencistas, orando por un cantante famoso, porque estaba en una situación de enfermedad grave. Y oraban y declaraban y decretaban sanidad. Y no solamente eso, sino también le decían a Dios que ellos no recibían la enfermedad acerca de esta persona. Entonces te das cuenta que sus mensajes, que sus enseñanzas no son bíblicas, que están sacadas de un contexto bíblico. Por eso es importante que estemos alerta en contra de esos falsos. Por eso es importante que nosotros, que ustedes estén, cuando vean un video, no se dejen engañar, no se dejen llevar. Los falsos, varias de las características que identifican a estos falsos es, por ejemplo, que introducen herejías destructivas. Ahorita lo vamos a ir viendo en nuestro estudio de los versículos que vamos a ir estudiando el día de hoy y las siguientes semanas. Entonces, introducen herejías destructivas, niegan a nuestro Señor Jesucristo, y aquí vamos a ver también un punto más adelante. Se dejan llevar por cosas sensuales. ¿Qué es esto? Por lo carnal. A eso me refiero con cosas sensuales. Son codiciosos porque buscan riquezas, buscan lo material, desprecian la autoridad, buscan placer, destruyen el amor cristiano. ¿Por qué? Porque traen una situación de división dentro de la iglesia. Llevan a los pequeños, a los débiles en la fe, a pecar. Prometen libertad y ellos mismos son esclavos. Por eso es importante que estemos listos, que estemos preparados y que no nos dejemos engañar. Que tengamos un conocimiento pleno de quién es el verdadero enemigo, cuáles son sus artimañas, qué es lo que hace, qué pretende hacer. Y entonces estemos preparados para defender primeramente nuestra vida, pero también defender ese lugar de combate, la congregación, la fe, la vida cristiana. Es necesario que cada uno de nosotros seamos esos defensores. Seamos esos defensores, que estemos bien informados acerca del enemigo y cuáles son sus estrategias, cuáles son sus artimañas. Y no nos convirtamos, no seamos necios. Necios, ¿por qué? Porque no estudiamos la palabra. Es una necedad, de verdad, el no estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque la estrategia que maneja en este caso Pedro en contra de las falsas doctrinas es el conocimiento de la verdad. Es el conocimiento de la palabra. Entonces debemos de estar preparados para proteger nuestra vida y proteger nuestra fe, proteger ese lugar a donde Dios nos ha establecido. Entonces Pedro lo que está haciendo es preparar a los lectores, preparar a la iglesia
¿sí? ¿Para qué? Para estar preparados para cuando entren esas falsas doctrinas, porque van a tratar de destruir, van a tratar de desviar a la iglesia. Entonces, es una advertencia que vamos a estudiar en este día, en el capítulo 2 de esta segunda carta. La base, repito, la base de nuestra defensa en contra de esas falsas enseñanzas es el conocimiento de la verdad, es el conocimiento de la palabra. Hoy en día, ¿sí? Y en todos los tiempos, hemos vivido situaciones de falsedad. Las personas se comportan, ¿sí? Con actitudes que no son propias de ellas. Apariencias solamente, y esas apariencias las han llevado también a lo material, ¿sí? Tú puedes encontrar a lo mejor unos tenis, una bolsa que crees que es de marca y te la dan a un precio muy bajo, y cuando te das cuenta es porque no es original, sino que es una imitación. Entonces la falsedad ha llevado a tratar de sustituir lo original, lo verdadero, con lo falso, con lo corriente. Entonces es importante que estemos preparados. Ahora, cuando hablamos acerca de las falsificaciones, no es algo nuevo. Satanás es el gran imitador, es el más falso de todos. ¿Por qué? Porque hasta él ha trabajado muy duro para engañar a la iglesia, engañar a la gente. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan. Y dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Te das cuenta? Él es el principal imitador, él es el principal falsificador de las cosas, porque trata de engañar a las personas. Él engañó a Eva, él engañó en su momento, en ese Edén, a Eva. Ahí mismo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, este enemigo, Satanás, él introduce también a sus huestes, introduce también a esos falsos maestros para destruir. Y lo triste es que la iglesia, como dice aquí en la carta a los Corintios, los reciben, los toleran. No es posible. En la internet tú puedes ver todo ese tipo de enseñanzas, tienen muchos suscriptores, tienen muchos seguidores y la iglesia los tolera. No podemos tolerar esas falsas doctrinas. Tiene dentro de la iglesia cristianos falsos. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44? Juan 8, 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Te das cuenta? Él es el principal falsificador. Él es el principal que ha traído esa falsedad a la vida del ser humano. Un día este falso va a traer un falso Cristo también y la gente lo va a tolerar. Por eso debemos de ser cuidadosos. De verdad, es triste ver que la gente tolera esas falsedades, tolera esas personas que enseñan falsedades. Mira, lo falso es económico y en la vida cristiana también esos falsos arrastran a las personas, porque a las personas les gusta el evangelio ligero, el evangelio fácil, el evangelio cómodo, es más popular, por eso es que tienen tantos seguidores. Los falsos predican una palabra falsa, una tranquilidad falsa, una seguridad falsa y la gente lo sigue. Dice Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 14.
y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Así son los falsos hoy en día. Prometen cosas que no son bíblicas. Prometen tranquilidad, seguridad, riquezas que no es bíblico, que no viene en la palabra. Entonces, por eso es necesario. Por eso Pedro escribió acerca de estos falsos. Y Satanás siempre ha utilizado este método para destruir, para triunfar, el engaño. El engaño. ¿Por qué? Porque la gente, ¿sí?, se deja llevar por ese engaño porque le gusta lo fácil, porque no le gusta el compromiso. Entonces, Pedro está denunciando acerca de estos falsos que estaban turbando a la iglesia. ¿Sí? Presenta esta denuncia, está hablando, está declarando algo que en esa época estaba por suceder y que hoy en día lo podemos ver manifestado de una forma muy fuerte. Al final del capítulo número 1, como lo habíamos estudiado, hablaba de los profetas del Antiguo Testamento, hombres que hablaron, pero no por su propia cuenta, sino inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, en este capítulo 2, habla de los falsos profetas también. Así como había maestros genuinos, también hay falsos maestros. El apóstol Pedro trataba de animar a los creyentes en su fe, a fortalecerlos, a establecerlos en ese carácter de Cristo. Y él advertía y cuidaba a la iglesia. ¿Para qué? Para sacar a la luz, para exhibir a esos falsos que aparentaban y que apartan también a la gente de la verdadera fe. Vamos a ver el versículo y vamos a estudiar solamente un versículo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice ahí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ok, dice en primer lugar que hubo falsos profetas en el pueblo. Aquí está hablando de esos falsos, en este caso profetas, que eran impostores religiosos, que según ellos pronosticaban, ¿sí?, profetizaban, pero que lo que ellos profetizaban era engaño, era mentira. Está haciendo referencia al Antiguo Testamento, hablando de esos falsos profetas del Antiguo Testamento. Israel había estado infestado, ¿sí?, de esos falsos profetas que promulgaban un mensaje que era falso, mentiroso, engañoso, ajeno a la verdad de Dios. Vamos a ver Jeremías capítulo 14, versículo 13. Jeremías 14, 13 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no verás espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que este lugar os daré paz verdadera. ¿A qué te suena? ¿No has escuchado esos falsos pastores, falsos apóstoles que enseñan prosperidad, riquezas, lujos, ¿sí? Que no va a haber sufrimiento? Bueno, aquí está manifestado en Jeremías, versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Es lo mismo que hoy se vive con esos falsos. En el Nuevo Testamento también hay la advertencia acerca de los falsos profetas. Vamos a ver Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos falsos profetas perturbaron a la iglesia primitiva. Hoy nosotros tenemos que esperar lo mismo. Buscan perturbar, buscan destruir, buscan dividir, ¿sí? Esos falsos profetas en el Antiguo Testamento, ¿sí?, nos están haciendo esa referencia a lo que hoy vamos a vivir también o estamos viviendo. Esos falsos profetas vinieron o salieron dentro del pueblo de Dios. Los falsos que hoy hay dentro de la iglesia también salen dentro de la misma iglesia, están dentro de la misma iglesia. Por eso es importante
Es importante que estemos preparados, que estemos listos y no dejarnos engañar. Muchos pensaban en el Antiguo Testamento, cuando se profetizaba, que la iglesia iba a disfrutar de tranquilidad, que iban a vivir esa verdadera paz, que iban a recibir esa sabiduría celestial y la restauración total de las cosas. Pero no pensaron que la iglesia también iba a estar expuesta a mucha oposición, que iba a estar expuesta a esos falsos que iban a tratar de destruir. Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Ya lo leímos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Habían profetizado en el Antiguo Testamento que todo iba a ser bueno, tranquilo, y nuestro Señor Jesucristo está advirtiendo a la iglesia en contra de esos falsos como lobos rapaces. El Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, estaba indicando a la iglesia, ¿sí?, que iba a estar en ese peligro constante, ¿sí?, dentro de los miembros de la iglesia. Entonces, es por eso la necesidad, la advertencia que nos hace Pedro para estar preparados, estamos advertidos, ¿sí?, para no dejarnos engañar. Dice Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al versículo 5, vamos rápidamente. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra mente. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo aquí nos está advirtiendo? Es evidente que Dios permite también esta situación porque tenemos que ser probados. Si en esa época, en el Antiguo Testamento, ese pueblo tuvo que pasar por ese tipo de prueba porque tenía que mostrar verdaderamente esa fe, verdaderamente ese amor a Dios, hoy en día la iglesia tiene que pasar algo parecido. Tenemos que mostrar que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Dice el versículo 4, mismo en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 y 5. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Así entonces, como ese pueblo, tenemos que contender contra esas doctrinas falsas. Nuestra fe no tiene que verse sacudida por esas sectas, por esas discordias. La verdad de Dios tiene que permanecer inamovible en nosotros, a pesar de que el enemigo introduzca esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas para alterar a la iglesia. Nosotros hay que permanecer firmes. Dice la segunda parte de nuestro versículo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ya habló de los falsos profetas. Ahora Pedro dice que habrá esos falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Introducir encubiertamente quiere decir conducir dentro, meter a hurtadillas esas herejías. ¿Qué quiere decir esta palabra herejía? Que esto es importante, porque la palabra herejía, en este caso, nos está hablando de un partidismo, nos está hablando de una disensión, desunión y una secta. Así como existían esos falsos profetas en esa época que buscaban descarriar al pueblo de Dios, así también hoy en día hay falsos maestros que buscan alejar a la iglesia de la verdad
Y la iglesia tiene que estar preparada, no distraída, para oponerse a esos falsos. Los falsos maestros toman posición dentro de la iglesia. Escúchame, no los vas a encontrar fuera, sino dentro de la iglesia. Se presentan en muchas ocasiones como ministros del evangelio. Por eso el peligro es tan grande, porque están dentro, directamente dentro. Entonces, si ellos se presentaran directamente proclamando sus herejías, proclamando que están en contra del evangelio, pues la iglesia estaría atenta, pero no lo hacen así. Por eso nos menciona aquí Pedro que se introducen encubiertamente. La palabra herejía, entonces, en un principio quería decir tomar una decisión, pero luego, ¿sí?, el significado de esta palabra es ser una secta o formar un partido. Los falsos promueven un espíritu partidista dentro de la iglesia, y esas divisiones, el traer esas divisiones, el ser partidarios de cierto grupo, de ciertas personas, son obras de la carne. Lo dice Gálatas 5:20. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, son obras de la carne. Cuando un miembro de la iglesia te dice, no, ven, sígueme a mí porque yo sé, lo único que están promoviendo es ese partidismo. ¿Y qué están causando? División. El maestro falso obliga a decidir entre sus doctrinas, entre sus enseñanzas y la verdadera doctrina de la fe cristiana. Entonces, la falsa doctrina, cuando hablamos de esas herejías, es una mezcla deliberada entre lo falso y lo verdadero. Niegan la inspiración de la Biblia, niegan la maldad del hombre, niegan la muerte de nuestro Señor Jesucristo, niegan la salvación por fe, niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, te lo voy a poner así de sencillo. A lo mejor hoy los falsos maestros no te lo enseñan tan abiertamente acerca de negar a Cristo. Pero en el momento que empiezan a enseñar cosas que no son bíblicas, en ese momento están negando a Cristo. Ellos magnifican, ¿sí?, alguna verdad, pero excluyendo otra verdad bíblica. Siempre hay una mezcla de verdad y error. Esas son las falsas doctrinas. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Son advertencias que nos deja la palabra a nosotros. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos falsos van a llevar a la gente a apostatar, a alejarlos de la verdad. Las verdades del evangelio, los falsos no las sacan de inmediato, sino simplemente van disfrazándolas con sus propias enseñanzas. Enseñan, ¿sí?, o muestran apariencia de creer los fundamentos de la fe, pero conforme van avanzando, ¿sí?, quitan la verdadera doctrina y ponen su enseñanza falsa. Buscan que su error, sus enseñanzas falsas entren suavemente. La gente no lo nota, la gente no se da cuenta. Entonces, ellos según muestran nuevas revelaciones, muestran descubrimientos que según Dios les mostró, pero lo único que están haciendo es introducir un error. ¿Un error para qué? Para negar las verdades del evangelio. Ahora, ya escuchamos que hay falsos, ya leímos lo que nos dice la Biblia, ya nos está revelando la palabra de Dios acerca de esta situación de los falsos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer como iglesia? Mira, los creyentes inmaduros y sin conocimiento escuchan a estos falsos predicadores, leen sus libros y piensan que son verdaderos siervos de Dios, pero no lo son. Satanás es mentiroso y sus ministros también lo son.
Usan la palabra, pero no para iluminar, sino para engañar. Usan el mismo patrón que utilizó Satanás cuando engañó a Eva. En el Génesis, vamos a verlo rápidamente, Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Te das cuenta cómo utilizó Satanás el engaño? Dice que puso en primer lugar en tela de juicio la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. Luego la negó cuando dijo, no moriréis. Y por último, la sustituyó con su propia mentira, seréis como Dios. Así son los falsos maestros, igual actúan. ¿Sí? Te enseñan la palabra y la ponen en tela de juicio. Posteriormente la niegan y después introducen su propia enseñanza. Estos falsos conocen la palabra, pero la rechazan. ¿Para qué? Para introducir su propia enseñanza. Mezclan la verdad con el error. ¿Qué vamos a hacer? Para poder escapar de estos fraudulentos hombres, los creyentes tienen que estar vigilando. Tienen que ser vigilantes, ¿sí? Cuando un falso está tratando de introducir y la iglesia está vigilando, la iglesia está preparada, la iglesia está estudiando la palabra, estos falsos no van a poder introducir sus falsas doctrinas porque la iglesia está lista para defender la fe, defender ese lugar a donde Dios los estableció. Termino con lo que dice nuestro versículo al final. Dice, y aún los falsos, dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Van a rechazar lo que Cristo hizo en esa cruz. Por eso dice, y negarán al Señor que los rescató. Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ellos lo van a rechazar. Ellos van a negar que verdaderamente Cristo murió en esa cruz. Van a negar muchas cosas acerca de Cristo. Ojo, de forma disfrazada. Hay algunas discrepancias en cuanto a este versículo, porque algunos mencionan que eran verdaderamente cristianos, pero se dejaron engañar y empezaron a engañar a otros y después se alejan de esa fe. Y otros dicen que no eran cristianos, que simplemente ellos eran parte de ese sacrificio de Cristo, pero que nunca dejaron, ¿sí?, que la salvación llegara a sus vidas. El sacrificio, mencionando que el sacrificio de Cristo alcanza para todo el mundo, y eso es real, pero estos falsos no recibieron ese sacrificio, que la salvación solamente es para aquellos que verdaderamente reciben a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, los que ponen, estos falsos son los que ponen su fe, ¿sí?, pero no en la salvación, sino ponen su fe en cosas que no son, ¿sí?, que no son parte del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no reciben el sacrificio de Cristo, sino que ellos exigen otras cosas que no son bíblicas. Y que lo único que atraen, dice ahí, a su vida es destrucción repentina. Destrucción habla de ruina, habla de pérdida, habla de condenación, habla de muerte. Están trayendo a su vida con rapidez ese castigo para sus vidas. No quiere decir que ya a sus vidas va a venir el juicio de inmediato. Lo que nos está hablando aquí es que están acumulando más y más, ¿sí?, a su vida ese pecado. Porque están alejando, no solamente ellos, sino están alejando a muchas personas acerca de la fe en Cristo. Por eso
es necesario, repito, que la iglesia esté preparada. Yo sé y nosotros tenemos la seguridad de la salvación que Cristo nos ha dado, pero también pensemos algo, que mucha gente, ¿sí?, está creyendo que puede vivir en pecado y no pasa nada porque tiene segura la salvación. No es así. La evidencia, ¿sí?, de que verdaderamente una persona es salva es una vida piadosa, una vida que verdaderamente dé un fruto, ¿sí?, de una vida transformada. Los creyentes luchan contra el pecado. Sí, pueden caer, pueden resbalar, pero se levantan, confían en Cristo y responden a la recorrección que hace el Espíritu Santo. Por eso es necesario que la doctrina del Evangelio permanezca intacta en todos nosotros, que quede fija en nuestras mentes, que hemos sido redimidos por Cristo, que Él es el Señor de nuestra vida, que Él ha prometido la vida eterna para los que le creen. Y nuestro objetivo principal es vivir para Él y morir para Él. Los falsos maestros causan y siguen causando confusión en la iglesia. En la primera carta de Juan hay evidencias de ser verdaderos creyentes. ¿Cuáles son? La voluntad de confesar pecados, una forma de vida en obediencia, una vida en amor, en la victoria en contra del pecado, en contra del mal, abandonar las cosas del mundo, perseverar en la doctrina, perseverar en la enseñanza de la palabra. Los falsos niegan a Cristo, rechazan el mensaje de Cristo y su estilo de vida, ¿sí?, es una vida apartada de Cristo. Por eso es necesario una iglesia que esté alerta. Así se llama nuestra serie que estamos viendo hasta esta segunda carta de Pedro. Una iglesia alerta. Pero una iglesia alerta es una iglesia que no está dormida. Es una iglesia que se prepara, que estudia, que está vigilante. Muchas gracias, hermano. Me dio gusto estar con ustedes en esta enseñanza. Si Dios permite, vamos a seguir estudiando acerca de las características que nos habla aquí Pedro en este capítulo 2. Porque es importante que lo sepamos y es importante que estemos preparados para identificarlos y no dejarnos engañar. Cuídense mucho, Dios les bendiga y si Dios permite nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias, bendiciones.